primer lugar, quiero agradecer a Alberto Olarte y doctora Olga Pérez por la invitación. Nosotros dos somos académicos que hemos venido trabajando el tema de análisis de impacto normativo. La profesora Karina es profesora peruana de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica del Perú, que viene trabajando desde hace 15 años, más de 15 años, en este tema del análisis de impacto normativo, a la mano de la OCDE. Y nosotros desde la Universidad Externado también, desde nuestras investigaciones, hemos venido trabajando este tema del análisis de impacto normativo, que pues iniciaríamos básicamente con una presentación. Este tema, ¿por qué es importante? Porque es otro de los temas disruptivos, que es precisamente mejorar los procedimientos para regular. ¿Cómo se deben mejorar los procedimientos de regulación? Y es propuesto nada menos y nada más que por la OCDE. Entonces, en la presentación que tenemos, inicialmente voy a explicar rápidamente lo que ustedes vienen hasta ahora. Ustedes hasta ahora, como todos aquí en este auditorio, hemos venido escuchando el tema de regulación permanentemente durante los últimos 25 años, justo a propósito de las leyes, hemos venido escuchando el tema de la regulación. Hoy, ¿qué estamos escuchando? Una palabra: mejora regulatoria. Entonces, ¿qué es mejora regulatoria? ¿Quiénes fueron los que empezaron a hablar de este tema de mejora regulatoria? Este tema de mejora regulatoria que aparece justo en esta posición de arriba, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a herramientas, nuevas herramientas que mejoran los procedimientos de regulación. Y se supone que estas nuevas herramientas que mejoran los procedimientos de regulación van a mejorar la calidad. Ese es el supuesto de base de lo que es la mejora regulatoria. ¿Cuáles son esas herramientas? Son estas. Ustedes en la mayoría están familiarizados con esas herramientas. La primera herramienta de mejora es las agendas regulatorias, que tanto el Poder Legislativo como la Administración Pública deberían tener agendas regulatorias, así como la tienen hoy en día las comisiones de regulación. Esa es la primera herramienta. Son muchas cosas que la OCDE ha recomendado en materia de agendas regulatorias, pero dado el tiempo, pues simplemente mencionar que esa es una de las herramientas más importantes que tienen los ciudadanos o los regulados para conocer exactamente lo que se va a regular. En el caso de la CRET, ayer nos anunciaron de que había salido la circular anunciando la agenda regulatoria para el próximo año. Viene el segundo tema. Una vez que se tenga la agenda regulatoria, viene el segundo paso importante y es el más importante de todo, el análisis de impacto normativo. El análisis de impacto normativo se hace antes de consultar el proyecto de norma o el proyecto de regulación, con su respectivo documento de análisis de impacto normativo. Es antes de, se hace el análisis. Este es el punto que nos vamos a dedicar, el punto que vamos a desarrollar aquí con Karina Montes. Esta segunda herramienta precisamente es la base fundamental para que el regulador lleve la mejor alternativa de regulación a un proyecto de norma, con su respectivo documento, soporte, que en el caso nuestro de la CRET serían los documentos CRET, que se introduce precisamente ahí el análisis de impacto. Ahí es que se hace, ahí donde se muestra, ahí donde se refleja el análisis de impacto normativo. Una vez consultado la norma, pues se consulta. Estas son las consultas que conocemos nosotros como consultas públicas. Hay un procedimiento también de consulta pública que no es del caso de aquí de mencionar. Pero lo importante es que también hay otros análisis de impacto que es necesario, que es por ejemplo la abogacía, la competencia, que es muy importante. Y tenemos la norma definitiva. Una vez consultada y una vez con los impactos de competencia, tenemos básicamente aquí mirar claramente que tenemos una norma definitiva que se publica y se hace un inventario de las normas y finalmente viene otra evaluación, que es la que no se hace en Colombia.
y muchos países de América Latina no lo están haciendo, que es el análisis de impacto de la norma, pero una vez la norma expedida. Son los análisis ex post de la norma. Y en ese sentido, esta norma, este paso, que es el paso posterior a la expedición, es muy importante para saber cuáles han sido los objetivos cumplidos por las normas, si se ha cumplido, si la norma hoy tiene aún muchas más cargas para los regulados. Entonces, ese es uno de los retos también importantes de introducir. Ahora, en la diapositiva siguiente, para darle la palabra a Karina, aquí es más o menos, pueden verle ustedes la evolución del tema del análisis de impacto ya en Colombia. En Colombia hoy se está hablando de una ley para introducir el análisis de impacto normativo. No es necesario, porque ya el análisis de impacto normativo ya está por normas, introducido en Colombia. Desde el año 2004, las comisiones de regulación tienen ya introducida esa función de hacer análisis de impacto normativo en el decreto 2696 de 2004 que rige las comisiones de regulación. Para trámites, para lo que son trámites también, desde el año 2005 y con esto de ley y este decreto, los trámites en Colombia son objeto de análisis de impacto normativo. Una cosa es que no se haga. Lo otro, en materia de abogacía, la competencia, que es análisis de impacto normativo, también está de 2009. Los ministerios y departamentos administrativos tienen que hacer análisis de impacto normativo, está también por decreto, no se hace, la mayoría no hace esos análisis de impacto normativo. Tenemos los reglamentos técnicos, en los reglamentos técnicos que expiden los ministerios, ahí sí se han hecho análisis de impacto normativo, pero básicamente lo están haciendo, están afinando la herramienta, que es muy interesante. Y aparece la OCDE aparece recomendando en el 2014 la introducción de los análisis de impacto normativo y nosotros adoptamos todo el criterio de análisis de impacto normativo a través de un COMPES, que es el COMPES 3816 del 2014, en donde se introduce todos los pasos que Colombia va a seguir de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE para introducir los análisis de impacto normativo cuando se regula. Y en el terreno del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia firma o se adhiere al tratado de la OCDE, que fue aprobado este año por ley. Nosotros hoy, por ley, tenemos, digamos, aprobado el tratado de la OCDE, en el cual nosotros tenemos básicamente que cumplir con estas políticas armonizadas de la OCDE, como es el análisis de impacto normativo. Y en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, igualmente vuelve a aparecer las mejoras regulatorias y el análisis de impacto normativo. Entonces, hasta aquí, fundamentalmente tenemos unas bases para que los reguladores en Colombia introduzcan en cierta forma el análisis de impacto. Entonces, en la diapositiva que sigue vamos a mirar y pues introduzco a la profesora Karina para que nos explique básicamente los componentes que hacen parte de lo que es análisis de impacto normativo, que es lo que hacen los reguladores cuando hablamos de impacto normativo. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Este ciclo que vemos aquí es el ciclo denominado ciclo de gobernanza regulatoria. Este ciclo recoge las mejores prácticas de los países OECD desde los años 80, ¿no? Recoge las lecciones aprendidas para la mejora regulatoria que fueron emprendidos por países como Australia, Reino Unido, Canadá, desde los años 80. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir estos pasos o qué tiene que ver esto con las regulaciones y con las normas, ¿no? Desde la definición del problema hasta el análisis de impacto, el Estado tiene que construir un remedio, ¿no? Dicen que los problemas públicos, los problemas sociales son como enfermedades sociales, ¿no? Y finalmente lo que hace el Estado o lo que hace un gobierno al momento que emite una regulación es tratar de construir un remedio para curar esta enfermedad, este mal, esta condición negativa, donde el Estado tiene que intervenir
ayer me gustó mucho una frase que alguien dijo, a poner orden, ¿no? Y está muy bien porque el Estado tiene que venir a poner orden y a tratar de que estas fuerzas entre mercado y consumidores, entre las partes que tratan de llevar a cabo mejoras en la economía y fomentar la competitividad, pues no se vean transgredidas por un Estado burocrático que genera costos, que genera muchos procedimientos o que no lo hace con eficiencia. Entonces, en cada una de estas cajitas de este ciclo lo que vamos a encontrar son herramientas, procedimientos, para que el Estado diseñe mejor esas soluciones a los problemas públicos, los pueda medir mejor, pueda orientarse al bienestar. Y luego también viene la parte de implementación, ¿no? Muchas veces la norma queda, pero luego nadie la cumplió, ¿no? Existen normas que tienen muchísimas disposiciones y a veces el problema no es la norma, sino las barreras o los problemas del cumplimiento normativo. Para eso hay otro grupo de herramientas que también nos dan las mejores lecciones aprendidas de OECD y finalmente viene la evaluación ex post, que es medir si las normas que hicimos en su momento están cumpliendo con ese objetivo final orientado al bienestar. En esta conferencia nos vamos a dedicar solamente a las herramientas de diseño, ¿ya? Todo el conjunto que se le llama mejora regulatoria tiene muchísimas más, ¿no? Nos vamos a enfocar en la herramienta de diseño de regulación y le voy a pedir al doctor que me preste las diapositivas. Listo, está muy bien. Estas herramientas empiezan por la definición del problema. Como les estaba comentando, una intervención pública se justifica en el entendido que va a contribuir a solucionar un problema, una desigualdad, fallas de mercado, problemas generados por la propia regulación o por el propio Estado, ¿no? Ese problema no puede ser que no hay una regulación o que falta la norma o que no hay sistema, ¿no? Tenemos que orientar el problema hacia quien lo sufre, ¿no? El problema tiene que estar orientado hacia las personas, hacia las empresas o hacia el mismo Estado, ¿no? Tratar de solucionar situaciones negativas que se hayan presentado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cómo se ha solido hacer? ¿Por qué se han implementado estas herramientas, ¿no? Porque muchísimos problemas, hoy día también escuché en el panel que alguien dijo que habían mitos, ¿no? Justamente la regulación en sus inicios fue construida con muchos mitos, ¿no? Con mucha ideología. Alguien tiene una buena intención, porque yo estoy segura, porque también soy funcionaria pública, que en el Estado se hacen todas las cosas con la mejor intención posible, pero a veces no se comparten estos problemas, ¿no? Y alguien desde un escritorio puede estar construyendo una norma que va a afectar a ciudadanos, a empresas o a Estado y que va a generar cargas excesivas, demasiado formalismo, muchos inspectores que vienen a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el problema tiene que estar delimitado adecuadamente y tiene que estar ya no sustentado en ideología, sino sustentado en evidencia, ¿no? Si un médico, cuando estamos enfermos, nos pide un montón de análisis y diagnósticos y nos saca un montón de información, la información es infinita, ¿no? Nunca vamos a poder tenerla toda, pero el conocimiento es finito y mínimamente el Estado tendría que recoger la mayor cantidad de evidencia para diagnosticar adecuadamente el problema y enfrentarlo de una manera integral y coherente con otros reguladores. En estos días que he pasado en esta conferencia he escuchado diversos temas, ¿no? Problemas nuevos que se afrontan, retos para ustedes, el cambio climático, la adopción de nuevas tecnologías, la necesidad de que la regulación tenga cierta flexibilidad para que no ponga trabas en la innovación, ¿no? Entonces, todos esos problemas o todos esos riesgos o todas esas situaciones que se enfrentan tienen que sustentarse en evidencia para que las normas realmente permitan ese crecimiento y ese mejor equilibrio entre ciudadanos, empresas y gobierno. Entonces, el problema tiene que tener la mayor cantidad de información, ¿no? Hay que medir adecuadamente el problema para poder generar ese remedio público de la manera más congruente y balanceada, ¿no? Esa evidencia se construye con información
con análisis de tendencias, con análisis de brechas, con participación de quienes sufren el problema y de quienes mejor lo conocen. Todas estas herramientas y el ciclo que les mostré hace un momento, que es basado en las mejores prácticas OECD, se construye en equipo, ¿no? El regulador hace un rol de facilitador y de tratar de equilibrar las partes y posiciones de los mercados, ¿no? Pero no se construye solo desde el Estado, ¿no? Todos aquellos que sufren el problema deberían tener un rol activo y participativo en esta información, ¿no? También he escuchado mucho que la información falta, pero es que la información es necesaria, ¿no? Y se tiene que construir y se tiene que analizar para que las soluciones que se construyan estén lo mejor orientadas posible hacia la solución de los problemas. Esta es una resolución reciente, un documento CREC que he estado revisando y que, por ejemplo, identifica el problema evidenciando el volumen transportado y la capacidad contratada, ¿no? Ya haciendo un ejercicio positivo de evidenciar y tratar de cuantificar, ¿no? Con evidencia real y concreta, qué problema está buscando solucionar con esta resolución, ¿no? Estos avances en los reguladores son definitivamente muy positivos. Luego seguimos avanzando en el ciclo de análisis de impacto normativo y nos vamos a la identificación de objetivos. Si ya tenemos un problema debidamente magnificado, si ya sabemos quién lo sufre y ya tenemos idea de cuál es esa tendencia negativa o esos síntomas que nos dicen que tenemos que intervenir, ¿no? Es tarea del Estado identificar cuál va a ser el objetivo, ¿no? ¿Qué queremos lograr, ¿no? Y esto debe estar adecuadamente cuantificado y establecido en indicadores, ¿no? El objetivo de la regulación no debería ser regular, ¿no? Porque la regulación es un medio, ¿no? No es la finalidad. La finalidad tiene que estar primero en la conducta que queremos lograr, porque la regulación establece disposiciones, derechos, obligaciones para una finalidad en términos de bienestar. Ayer en una exposición de un colega chileno vi que estaba claramente la meta, ¿no? En el 2025 vamos a lograr este porcentaje de reducción de carbono. Ese es un objetivo claro, ¿no? Un objetivo claro. ¿Qué quiero lograr y cuándo lo voy a lograr? Y con una meta retadora, ¿no? Retadora para todos, retadora para el gremio, retadora para el Estado. El Estado, en todo este rol del análisis de impacto normativo, tiene que ser un facilitador y tiene que estar a la misma altura de lo que quiere regular, ¿no? Estas nuevas tecnologías y esta información que se produce con el alcance que tenemos actualmente de las nubes, del Big Data, el Estado tiene que también producir esa información y también tiene que estar a esa misma altura, ¿no? De producir la mejor información y dar esa facilidad a la industria que se moderniza. El Estado también tiene que estar a ese mismo rol. Después que ya tenemos el problema y los objetivos claramente identificados, tenemos que proceder a buscar alternativas de solución, ¿no? Emitir una regulación de manera inmediata no debería ser la primera opción, ¿no? Deberíamos tener un amplio abanico de alternativas para buscar qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y le doy pase al doctor Luis Ferney. Aló. Muy bien. Ustedes saben que lo más difícil cuando se va a regular es diseñar la alternativa para responder al problema regulatorio, lo más difícil. Y sobre todo porque tiene que responder a dos cosas, y apuntar a resolver el problema y lograr un objetivo público, lo más difícil. Dentro de esto que voy a mostrar acá, son, digamos, bases que todo regulador, cualquier regulador, incluyendo la CRED, por supuesto, tiene que tener en cuenta cuando va a diseñar las alternativas que le va a permitir decir cuál voy a seleccionar para llevarlo a un proyecto de norma, a un proyecto de regulación con un documento. Normalmente
todo este proceso de identificar el problema, los objetivos y las alternativas están en el documento CRED. Ahora vamos a ver ejemplos donde es que podemos encontrar eso. Lo primero que para diseñar una alternativa, lo primero que se mira, ustedes lo saben, es los instrumentos de regulación. O sea, si es precio, si es calidad, si es cantidad, si es tecnología, si es competencia, dependiendo de la estructura del mercado. Si estamos hablando de mercados en competencia, tiene unos instrumentos. Si estamos hablando de mercado de monopolio, tiene otras. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, es la forma de llevar a cabo la regulación. Actualmente, las técnicas que utilizan los reguladores para diseñar sus alternativas, para apuntar a resolver un problema regulatorio, es con obligaciones o prohibiciones o con trámites o estableciendo derechos o prohibiendo derechos o incluso sanciones. Esas son las técnicas tradicionales. Pero la OCDE ha venido recomendando en varios documentos, como nosotros ya hacemos parte de la OCDE, han venido recomendando nuevas alternativas de regulación, diferente a las tradicionales de obligaciones y prohibiciones, que es lo que llaman control y comando en la primera. Estas nuevas alternativas que ustedes ven aquí en la parte central, estas nuevas son las que han venido recomendando la OCDE como posibilidades de que se lograr resolver problemas. Una de esas es economía conductual, que muchos de aquí del auditorio conocen. La otra es la regulación responsiva, la otra es la regulación por riesgos, la otra es regulación por desempeño, la otra es autorregulación, la otra es corregulación. Todas estas quizás ustedes han venido en este auditorio escuchando. Voy a básicamente a referirme a dos, si quiere puede pasar, a dos de ellas. Una de ellas es la resolución 114 del 2018. Esta resolución aparece recientemente cuando el presidente de la República firma la adhesión o la OCDE aprueba la adhesión de Colombia a la OCDE, que fue 2018. Pero nótese lo siguiente, esta resolución se está refiriendo a un mecanismo, una alternativa que escogió la CRED para esa resolución, y la alternativa que escogió fue corregulación. ¿Qué quiere decir corregulación? Que la CRED simplemente establece un parámetro generales en el cual le dice al regulado, propóngame un mecanismo de comercialización. Y yo veré, si ustedes no va a ser un aval, como bien lo explicó aquí la CRED ayer, no es un aval del mecanismo, pero que el mecanismo de comercialización cumpla unos parámetros dados por la regulación. Eso es corregulación, porque no solamente la CRED participa, sino también los regulados pueden participar proponiendo un mecanismo. Entonces, eso es lo que quedó consignado en esa resolución 114 del 2018. Nótese el documento CRED. El documento CRED ya tiene algunos elementos que consigna de lo que debe ser el análisis de impacto normativo. Recuerda que el análisis de impacto normativo tiene que consignar problemas, objetivos y alternativas. Estaba hasta ahora el instrumento aplicado en forma inicial, pero tenía el propósito de explicar de por qué había adoptado la corregulación en la resolución 114 del 2018. Otro ejemplo, en la resolución 80 del 2019. La resolución 80 del 2019 es otra alternativa que escogió la CRED para regular. Esa alternativa hoy la podemos calificar como regulación responsiva. ¿Qué es regulación responsiva? Regulación responsiva es que el regulador, primero que todo, da unas disposiciones generales, como lo explicaron, lo han venido explicando, pero el regulado tiene que adoptar esas disposiciones con reglas internas propias en la empresa, como lo llaman hoy en día compliance, que cumplan con esas normas, establece procedimientos para cumplir esas reglas. Eso es básicamente, y el regulador lo que quiere es medir el mercado, quiere mirar por una autorregulación reforzada o forzada, quiere mirar si los regulados se están comportando bajo esas conductas generales establecidas en la resolución 80, y si no, pues va escalando la intervención, pero lo va a dejar a nivel de autorregulación. Es una forma, y mírese, nótese usted el documento CRED que soporta la resolución 80 del 2019. Tiene los elementos claves del análisis de impacto normativo que les sirve a ustedes cuando vayan a comentar
el proyecto de norma o van a comentar el documento soporte, porque tienen, básicamente, dice, el primer punto, identificación del problema, está identificando el problema. Entonces ahí ya ustedes en el documento que van a saber cómo identificó el problema, como lo acaba de explicar aquí Karina Montes, que se tiene que primero identificar el problema. Segundo, el segundo tema que aparece, o bueno, las partes interesadas, el objetivo. Ahí va a aparecer, tiene que aparecer básicamente cuál es el objetivo que cumple la comisión o que quiere que se cumpla regulando ese problema ya consignado en la parte anterior. Y los que siguen es las alternativas. Miren las alternativas de intervención, como el cuarto punto. La alternativa de intervención ahí es lo que estoy explicando. Básicamente la CRED justifica por qué se fue por una regulación responsiva y no se fue por una, en la resolución 80 puedo ir al detalle con reglas específicas y lo que hizo simplemente fue consignar reglas generales para forzar a que los regulados adopten internamente reglas internas de cumplimiento de esas conductas al cual pues, está aspirando que se cumplan. Y así sucesivamente uno ve claramente ejemplos de cómo la Comisión de Regulación, podemos volver hacia atrás, cómo la Comisión de Regulación, hacia atrás, cómo la Comisión de Regulación empieza a adoptar nuevas técnicas de regulación que en su mayoría son propuestas por la OCDE, pero que realmente es pura origen de teoría de la regulación de muchos profesores norteamericanos y europeos que han venido proponiendo nuevas técnicas de regulación. Finalmente tenemos cómo se materializa la regulación. Aquí también ustedes quizás es importante aclarar, porque normalmente la Comisión de Regulación materializa su regulación con resoluciones de carácter general, pero también podría hacerlo por otras vías, inclusive lo que se llama hard law, es decir, derecho duro, es lo que es las resoluciones. Pero la Comisión de Regulación puede también adoptar decisiones por vía de guías de lineamiento. De hecho, lo han anunciado. En unas explicaciones que han anunciado la CRED, han anunciado de pronto determinar, expedir guías de lineamiento. Esas guías de lineamiento o recomendaciones o directivas o acuerdos inclusive son soft law, derecho suave, en el sentido de que permite en cierta forma materializar también sus instrucciones, sus órdenes. Entonces las órdenes de la CRED pueden ser vía resolución o por vía de guías o por vía de recomendaciones. Eso es, la regulación hoy se puede manifestar bajo estos dos, digamos, escenarios. Muy bien, entonces teniendo en cuenta estas bases de diseño, vamos a seguir adelante de cómo se evalúan las alternativas, ya teniendo ya las alternativas. La idea es que siempre se diseñen muchas alternativas posibles para seleccionar la mejor, que debe quedar en un proyecto de norma y consignada en un documento. Así es. Y las alternativas necesitan tener una evaluación de diferentes tipos, ¿no? Yo necesito tener diferentes alternativas para poder proponer cuál es la mejor, ¿no? Cuál va a contribuir realmente a solucionar mejor el problema. Y ello debe incluir también la regulación actual. Muchas veces la idea es, voy a cambiar la norma, ¿no? O voy se ha estado hablando, voy a modificar la ley, ¿no? Primero hay que evaluar lo que ya tenemos, ¿no? Antes de estar sacando nuevas normas y de estar sacando nuevas regulaciones, la alternativa 1 siempre es la no intervención y evaluar lo que estamos haciendo ahora para realmente saber quién está ganando y quién está perdiendo con lo que está pasando actualmente y recién ahí realmente hacer el ejercicio de ver si es conveniente o no irnos por una alternativa diferente o es mejorar lo que ya tenemos o darle más énfasis a algunas cosas que ya tenemos, ¿no? Siempre empezando por la situación actual. La mayoría de problemas que existen no son problemas nuevos, ¿no? Excepto las novedades que estamos diciendo, la tecnología, el cambio climático, pero los otros problemas suelen ser problemas heredados, ¿no? Ya tenemos muchas veces demasiada regulación, ¿no? Y esta profusión de normas lo único que genera es muchas veces confusión, ¿no? Y ahí los que ganan más son los abogados que ayudan a
a interpretar la cantidad de normas que hay, ¿no? Pero no ganamos todos, ¿no? Los ciudadanos y las empresas a veces se ven envueltos en una cantidad de normas y de resoluciones y de regulaciones donde se dificulta ya la interpretación y ya se genera más carga para todos, ¿no? Entonces, después que tenemos las alternativas que hemos evaluado, que hemos transcurrido para saber cuál es el nivel de intervención que tiene que tener el Estado, ¿no? Si tiene que ser un Estado punitivo, un Estado castigador, o puede ser un Estado vigilante, un Estado que monitorea y que impulsa el cumplimiento, que facilita entre las partes la mejor opción, ¿no? Para eso tenemos diferentes metodologías de valoración de impactos. Muy bien, básicamente yo solamente era para referirme que estos son los análisis de impacto que se hacen, pero la CRED, como estamos hablando de este escenario de CRED, básicamente lo que hacen ese análisis de impacto económico y hacen análisis de impacto jurídico. Lo que es análisis de impacto fiscal no le corresponde, ni tampoco de análisis de impacto socioambiental. Entonces son básicamente estos dos tipos de análisis, el análisis de impacto económico, que tiene 3 metodologías que ya se explica, y el análisis de impacto jurídico es básicamente para cuando se vaya a expedir la norma, mínimamente se tiene que revisar esto. Lo mínimo que se tiene que revisar es que la norma cumpla con los límites constitucionales legales, que cumpla con la competencia, con el principio de seguridad jurídica, que la norma se expida en coordinación, si es del caso, en coordinación con otras instituciones, lo mínimo que se tiene que revisar de impacto jurídico. Y ahora vamos a centrarnos en el análisis de impacto económico, que es el más interesante porque aquí básicamente es tomar decisiones mirado costo-beneficio. El análisis de impactos no es otra cosa que una herramienta de comparación, ¿no? Yo tengo diferentes alternativas y lo que necesito es saber cuál me genera un mayor costo-beneficio. La palabra costo-beneficio está está en todos lados, ¿no? Pero el problema es que no es tan común su aplicación. Sin embargo, nosotros en el día a día siempre estamos haciendo un análisis costo-beneficio, ¿no? Cuando nos queremos comprar un celular, cuando escogemos el colegio de nuestros hijos, cuando escogemos con qué vuelo venimos a Cartagena, ¿no? No siempre nos estamos guiando por el más barato, ¿no? Sino realmente hacemos ese ejercicio, ¿no? Simplemente que es un ejercicio que está inmerso, no es que nos ponemos a calcular, ¿no? Bueno, este cuesta, a veces sí, a veces no, ¿no? Dependiendo del nivel de inversión. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis en nuestras decisiones del día a día, el Estado con mucho más razón, en decisiones que van a afectar a millones de personas y a muchísimas empresas, lo mínimo que debería hacer es un análisis costo-beneficio real, ¿no? No es común su aplicación porque está muy pensado que va a ser muy difícil, que va a demorar más el proceso y todo esto. Pero en la experiencia de países OECD, hacer este tipo de análisis ha contribuido a reducir muchísimo la carga del Estado sobre las empresas, sobre los ciudadanos y también a mejorar realmente los tiempos y muchas cosas solamente por la metodología, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es comparar las alternativas que he elegido en este proceso de análisis de impacto normativo y compararlo con el escenario actual, ¿no? Como les decía, es importante saber si ahora vamos a estar mejor o peor que con la alternativa que vamos a elegir, ¿no? Nuestra línea de base es la normativa o la no normativa que tenemos hoy. El análisis costo-beneficio se hace para cada una de las alternativas, porque lo que yo quiero saber es qué tanto costo-beneficio me genera cada una y obviamente el ratio mejor, el que nos traiga el mejor beneficio neto es la alternativa elegida, que puede ser más de una, ¿no? Entonces, ¿cómo hago este ejercicio de comparación? ¿Cómo comparo? Una forma es compararlo con técnicas monetarias, ¿no? Yo puedo comparar en un idioma que manejamos todos, que es el idioma del dinero, ¿no? La mayoría manejamos y podemos compararlo porque este es un ejercicio prospectivo, no es un ejercicio real, es un ejercicio de proyección. No necesariamente lo que resulte del análisis costo-beneficio es lo que va a pasar, pero debería ser lo más cercano. Entonces, la primera herramienta es medir estos impactos, ¿no?
en términos monetarios, y para eso está el análisis costo-beneficio. La segunda metodología es el análisis costo-efectividad, que lo que va a hacer es realizar el ejercicio de costos monetizados, tal cual que está en el análisis costo-beneficio, pero midiéndolo en términos de bienestar, ¿no? Por ejemplo, una regulación me cuesta 5 millones, pero voy a beneficiar a 10.000 personas, ¿no? Entonces, yo no hago el análisis costo-beneficio neto en términos monetarios, sino simplemente hago el análisis de costos, que ahora vamos a ver más adelante que el costo siempre se puede monetizar, que no se pueda monetizar, ese sí es un mito, ¿no? El análisis de costos es relativamente sencillo, pero el análisis de beneficios a veces no es tan sencillo, sobre todo cuando hablamos de beneficios sociales. Entonces, una opción para no monetizar los beneficios es aproximarlos a unidades de indicadores. Por ejemplo, personas, kilómetros, kilovatios, tiempo ahorrado. Es decir, buscar una métrica adecuada de bienestar y compararla con las demás alternativas y con el escenario actual. Otra metodología que tenemos para comparar las alternativas regulatorias y las no regulatorias es el análisis multicriterio. Es muy utilizado sobre todo a inicios de toda esta campaña de reducción y simplificación administrativa en países OECD, que es un análisis cualitativo, que también va a permitir medir costos y medir carga administrativa, pero es como un ranking, ¿no? Simplemente me va a dar un puntaje y es científico también y es basado en técnicas estadísticas y es meramente válido si participan todos. En todos estos análisis que les estoy comentando, quien tiene que hacerlo es el Estado y es el regulador, ¿no? El que va a emitir la norma, no solamente la CREG, ¿no? Quien emite las normas de ambiente, de licencia, los gobiernos, los municipios, los departamentos, todos aquellos que tienen que ver con la regulación tienen que hacer el análisis de impacto normativo, ¿no? Y tienen que tener en cuenta esa coherencia y esa cooperación para que no se estén cruzando, ¿no? A veces una agencia pide una cosa, un permiso, y la otra pide algo parecido, y la otra pide algo parecido. Entonces, todo este ejercicio funciona justamente si yo puedo cargar todo aquello que me está generando la carga, ¿no? Si uno lo ve como una visión integral, porque el Estado tiene este sesgo de que está partido en sectores, ¿no? El sector de energía, pero ustedes como sector energía también tienen que pasar por el sector ambiente, y hay permisos, y hay licencias, y hay otros temas que también afectan. Entonces, estos ejercicios tienen que verse de dos lados, ¿no? Yo les comento que en Perú, por ejemplo, hace no mucho tiempo, el gremio minero hizo un análisis parecido, un análisis de impacto general, de cuántas entidades y cuántos pasos tenía que pasar para llegar desde el inicio, desde que registra su empresa hasta que inicia operaciones, ¿no? Les cuento que más o menos tenía que pasar por 32 entidades públicas diferentes, ¿no? Desde la entidad tributaria, pasando por la municipalidad, por la autoridad ambiental, por la autoridad reguladora del sector, o sea, tenía que pasar más o menos por 32 pasos y 160 trámites, ¿no? Que calculaban que al año más o menos los visitaban 80 grupos de inspectores, ¿no? De diferentes tipos. Los inspectores de seguridad, los inspectores de tributos, los inspectores de salud ocupacional, los inspectores del agua, del permiso de desbosque. Entonces, lo que hacen este tipo de metodologías es tratar de buscar todo aquello que puedo yo hacer eficiencias, costearlo y ver realmente qué tanto va a generar un impacto negativo en las empresas, que a la larga todo lo que genera la empresa lo van a cargar al ciudadano y ahí sí estamos afectados todos, ¿no? Esta es una cadena, nadie va a asumir todo el costo por asumirlo. Finalmente, si el Estado regula mal o regula de manera ineficiente, porque puede regular bien el objetivo, ¿no? Alguien puede regular bien el objetivo, pero que el proceso sea ineficiente, ¿no? Que genere mucho tiempo, que genere mucho papel, que genere muchos pasos. Para eso, el análisis de impactos debe considerar todos aquellos impactos negativos sobre las empresas, ¿no? Y para eso los impactos negativos sobre las empresas directamente son dos, que son fácilmente cuantificables y debería ser obligatorio que en cada regulación estén claramente establecidos, ¿no? ¿Qué costo va a generar esta regulación en las empresas, ¿no?
Los costos pueden ser costos financieros, que son derivados directamente de impuestos, tasas, trámites, inclusive multas y sanciones. Ese es un costo monetizable, ¿no? Estos costos no son inventados, ¿no? Los impuestos, las tasas son montos directos financieros, ¿no? Se pueden monetizar sencillamente. Y el segundo costo que casi nadie calcula es el costo de cumplimiento, ¿no? Las regulaciones suelen tener una serie de pedidos, de permisos, de trámites, de infraestructura, de una serie de cosas que están establecidas en las obligaciones. Y eso hay que costear uno a uno. Para ello hay una metodología que es la metodología más usada en la simplificación de trámites y en la disminución de carga administrativa, que se llama la metodología de costeo estándar, donde el rol de las empresas es fundamental, porque esa metodología que tiene 11 pasos, que debe ser conducida siempre por el Estado, está vacía si es que la empresa no le declara realmente qué tanto le está cargando, ¿no? Porque el Estado puede decir, no, es que yo no tengo la información, pero es que si no la tiene porque el otro no se la va a dar, ¿no? Entonces sí es muy importante tener un rol activo, inclusive en países OECD se forman paneles de apoyo a la regulación, donde las empresas contestan estos test, porque son como unos test, donde se costea cada obligación y cada disposición establecidas en las normas para que colaboren con el regulador en dar la información que necesitan para poder establecer si realmente estos costos son razonables o cómo los hago de la forma más eficiente, ¿no? El Estado a veces impone los costos, pero no sabe cuál es su magnitud, entonces ahí sí hay que darle una manito para saber qué tanto están generando de carga en los administrados, ¿no? En este caso en las empresas. El segundo costo, que también no es nada común costearlo, es el menos común, es el costo del Estado. Cada vez que el Estado genera una nueva regulación, el mismo Estado tiene que salir a vigilarla, a monitorearla y a verificar su cumplimiento, ¿no? Es la segunda parte. El costo de hacer cumplir la regulación en el Estado no es menor y casi nunca se calcula, y el Estado sigue creciendo, ¿no? Porque como las normas siguen creciendo, entonces el Estado, para poder responder, tiene que seguir contratando personas, poniendo inspectores, creando sistemas y teniendo mucha más información. Y finalmente los impuestos los pagamos todos, ¿no? Entonces, este esfuerzo de costear, realmente saber cuánto va a asumir el Estado producto de sus regulaciones, también debe ser transparente y conocido por todos. Y el Estado también tiene que saber medirse, ¿no? Tiene que saber decir hasta dónde voy a llegar, cuántos inspectores más voy a tener, ¿no? Cuánta información más voy a pedir. Bueno, les cuento que yo vengo de Lima, vine en un vuelo directo de Cartagena a Lima, y ya me había olvidado que en Colombia piden un papelito, ¿no? ¿Han visto? Piden el papelito de que piden el nombre, ¿no? En qué hotel te vas a quedar, por qué vienes. En muchos países, una de las razones por las cuales empezó esta simplificación administrativa era ese papelito, porque ustedes saben la cantidad de personas que entran todos los días a Colombia. ¿Quién va a leer esos papelitos? Pues abría uno las puertas y los papelitos caían así, pero era una tonelada de papelitos, ¿no? Esos papelitos son parte de que el objetivo puede ser muy bueno, ¿no? Yo pido el papelito de migraciones para identificar quién está entrando a mi país. O sea, el objetivo espectacular, ¿no? Nadie duda que el objetivo sea el adecuado. Hay que identificarse antes de entrar a otro país. Pero el tema es la forma, ¿no? Es la forma más eficiente llenar un papelito en esta época de la tecnología, que todo está pues online, ¿no? El papelito seguramente no cuesta mucho, ¿no? Pero la colaza que había para llenar el papelito, ¿no? Y la persona que va a terminar el día con un montón de papelitos y el almacén y quien archiva los papelitos. Entonces, el Estado mismo se llena a veces de trámites que ya con la tecnología, ¿no? Y con las nuevas posibilidades se pueden disminuir, ¿no? Y finalmente, hay que medir los beneficios de la mejor manera, ¿no? Acordémonos del objetivo. Si el objetivo son las personas, si el objetivo es el mercado, si el objetivo es que quién se va a ver beneficiado, ¿no? Esto hay que tratar
si no se puede monetizar, porque a veces estamos hablando de objetivos sociales y hay muchos grupos que no les gusta monetizar, a mí sí me gusta monetizar todo, yo creo que todo se puede medir, porque es un lenguaje la monetización, pero si no se puede monetizar, se puede medir en términos de indicadores, y por eso es importante y fundamental que las entidades y las agencias públicas tengan ese kit de indicadores de a dónde voy a llegar, ¿no? Que uno tenga en un solo dashboard, en una sola pantalla, realmente cuáles son mis objetivos y metas de corto y mediano plazo como Estado y que voy a tratar de lograr con estas reglas que están acá, porque finalmente la regulación es una de las herramientas que tiene el Estado para poder lograr esos objetivos de bienestar, ¿no? En las personas y en el Estado. Esta simplemente es una curva, ¿no?, de un estudio realizado en Estados Unidos, justamente un poco antes del ingreso del presidente Trump, que demuestra que la carga generada por el Estado hacia las empresas, ¿no?, generaba anualmente una disminución de 0,8 del PBI anual, ¿no? Es decir, si la carga regulatoria, ¿no?, se hubiera mantenido desde los años 80 hasta el año 2012, ¿no?, el PBI hubiera sido mayor por el 25%, ¿no? Este tipo de análisis es lo que ha generado este boom de la mejora regulatoria, porque la mejora regulatoria no es una mejora en términos filosóficos, ¿no? Tiene que ser una mejora en términos reales, una mejora que ayude a la economía a avanzar, que disminuya la carga, que haga un Estado más moderno, más eficiente, con menos trabas y con menos barreras para todos aquellos que conformamos el mercado, ¿no? Y que nos vemos, finalmente, bueno, les cuento que en Perú el impuesto se paga en marzo, ¿no? En marzo todo el mundo está hablando, es el tema del almuerzo, de la cena, cuánto vas a pagar de impuestos, ¿no? Y qué lindo sería que cuando yo vaya a pagar mi impuesto, el Estado me diga, no, es que tu impuesto va porque voy a hacer un colegio. Entonces yo lo pagaría feliz, ¿no? ¿No creen que todos pagaríamos felices nuestros impuestos si supiéramos que el Estado se está gastando la plata realmente en lo que corresponde y en lo que realmente va a generar bienestar? Pero si yo voy a pagar mi impuesto este año y me dicen, no, el Estado va para pagar el funcionario de migración que va a recolectar los papelitos, entonces yo también diría, no, realmente voy a hacer un grupo con todos los que pagamos el impuesto para eso, para que se vuelva mucho más eficiente, ¿no? Y de repente así el otro año el impuesto sería menor, ¿no? Este ejercicio es un ejercicio de dos cosas, ¿no? Todo este ejercicio de análisis de impacto normativo es un ejercicio de buscar eficiencia en la labor del Estado, en hacer las cosas mejor, ¿no?, generando menos costos para todos, para el propio Estado, para la sociedad en su conjunto, menores costos regulatorios y definitivamente enfocarse al objetivo, ¿no? Eficiencia para disminuir costos y eficacia para buscar el objetivo, ¿no? Si nuestro objetivo es el cambio climático, es que haya más agua, cuidar los bosques, disminuir la anemia, que realmente todos aquellos trámites, pasos, reglas y disposiciones que el Estado dicta realmente apunten hacia eso que queremos, ¿no? Finalmente, la elección de alternativas se da con esa medición, ese resultado del análisis beneficio-costo o multicriterio o análisis costo-efectividad que hemos realizado durante todo esto y nos debería dar la solución final, ¿no? Esa solución que es la que luego sale a comentarios, esa debería ser la última parte de los comentarios, porque en un análisis de impacto normativo el proceso de consulta y de participación ciudadana es un proceso que inicia con la definición del problema, ¿no? No es un proceso donde hay un Estado solitario que manda comentarios y que da pues 10 días, 15 días, no es así, es un proceso conjunto, que la regulación participa mucho quién la va a aplicar, quién la va a implementar, porque el Estado implementa solamente vigilando, controlando y verificando el cumplimiento, pero el Estado no implementa la regulación, ¿no? El que implementa es el ciudadano o la empresa, que es quien asume la carga. Entonces, esta última elección es la que se va a los comentarios finales, simplemente para cuidar la comprensión, porque otro de los principios de la mejora regulatoria es que las reglas sean claras, comprensibles, en el lenguaje ciudadano, que mejor se pueda, porque muchos temas técnicos las personas no lo entienden
Entonces, hay que cuidar inclusive el lenguaje y la redacción de cada una de las disposiciones normativas. Elegida la decisión, elegida la norma óptima, según este análisis beneficio-costo que ha sido resultado, corresponde luego al Estado entrar con la fiscalización, el cumplimiento y finalmente la evaluación posterior, que de acuerdo a las mejores prácticas en países OECD, se realiza entre 3 y 5 años después de aprobada la regulación. Y con eso… tenemos unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Unos minutos para preguntas. Carlos Costa de… ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, bueno, Carlos Costa, ya creo que muchos me conocen aquí, desde el 2007 que ando visitándolos. Siempre que alguien viene a Colombia, le doy una gran sugerencia, que en la mochila dejemos el ego, porque este país tiene un capital humano fantástico, y carguemos con mucha modestia. Entonces, este país ya ha hecho estudios de impacto regulatorio con las metodologías de OCDE y la ha hecho la CREC. La hizo en el 2007, la hizo en el 2011, la hizo en el 2012. Es decir, ahora está revisando el estudio de impacto del 2012 sobre el cargo de confiabilidad, de la consistencia entre los temas de transporte de gas y transmisión eléctrica. Es decir, todos estos temas, es verdad que no se ha hecho en los últimos años, y quizás eso comparto, quizás en la agenda que salió ayer, que no la leí todavía, en una de esas está, pero la CREC este tema lo ha abordado desde el 2007, lo hizo en 2007, después lo hizo en 2011, lo hizo en 2012 y lo hizo con metodología OCDE. Se definieron indicadores cuantitativos, se hicieron diferencias de medias y medianas para analizar impacto, y en aquellos casos en que no se podía monetizar o no se podía cuantificar, se hizo un análisis cuantitativo de la dinámica de los negocios del sector. Y se hizo incluso para la interconexión con Colombia-Ecuador, se hizo cómo fue y con toda esta metodología, problema regulatorio, instrumento regulatorio, impacto. Entonces, quiero decir que la CREC ha hecho un trabajo fantástico a lo largo de estos años, claro que se puede mejorar. Comparto también un poco que la normativa es un poco frondosa para los que vienen de fuera, y eso no ayuda mucho a la transparencia, porque es demasiada información a veces para procesar, pero también creo que la CREC lo ha abordado. Entonces, en resumen, mi impresión es que quizás lo único que hay que hacer es hacerlo de vuelta, pero no es que no se haya hecho. Quiero aclararle que lo que estamos diciendo es que el SPOS es el que pues hay que mejorar la herramienta. Y el análisis de impacto ex ante es el que vimos aquí ya en las resoluciones, que está afinada perfectamente la herramienta. El SPOS es el que tenemos que trabajar un poco más para afinar la herramienta. Me refería en concreto al SPOS. Los del 2007, usted se refiere al SPOS. 2011, 2012 fueron análisis de impacto regulatorio ex-post. Ok. Esos análisis no es tan fácil hacerlo porque en el medio suceden eventos que impactan en el clima de negocio del sector y que no necesariamente es consecuencia de algo que hizo el regulador. Ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Bueno, a partir de del 2010, la seguridad en este país mejoró sustancialmente. Por lo tanto, si usted tenía una distribuidora, ir a operar en el Caquetá, el riesgo no era lo mismo del 2007, porque claramente el conflicto estaba en otros niveles, y ni que hablar ahora. Entonces, eso no es algo que vino del regulador, pero ciertamente impactó en el clima de negocios del sector. Entonces, cuando uno hace este tipo de análisis de impacto, es verdad que se puede medir, y es verdad que se puede, y uno lo que hace es mide
por ejemplo, la rentabilidad del sector de un trienio con respecto a otro, dejando huecos en el medio pero hay otro tipo de acción que no viene del regulador y que impacta en el sector y no es tan fácil cuando uno va a medir de separarlo. En Chile el SPOS se ha aplicado el SPOS, se hace en Chile. Usted es chileno, ¿no? No, yo no, con todo respeto a los chilenos, pero mi acento no es chileno. Excúsame. Yo soy uruguayo. Ok, pero en Uruguay se hace análisis SPOS, ¿sí? No, yo soy un uruguayo con corazón colombiano y hace mucho tiempo que vengo aquí y tengo la camiseta puesta de Colombia. Okay. Además, mis hijos me dicen, papá, está jugando Colombia. Pues bien. Otra intervención? ¿Tenemos minutos? Okay. Buenos días, doctor Luis Ferney, ¿cómo está? Creo que al auditorio le ha resultado claro que es deseable y necesario que el Estado colombiano y las comisiones de regulación, al emitir sus normas, hagan análisis de impacto normativo. Pero yo quisiera saber cuál sería la consecuencia de que, habiéndose estatuido este análisis como una obligación, las resoluciones de la CREC hagan un análisis ineficiente o de plano no contemplen el análisis de impacto normativo. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de ello? Bueno, aclaro de que hasta la fecha, después de la adhesión de Colombia a la OCDE y ratificado el tratado, las dos comisiones de regulación que han hecho han afinado la metodología de análisis de impacto normativo es la CRED y la CRC. Son dos comisiones que han avanzado muchísimo en los análisis de impacto normativo y están reflejados en los documentos CRED. Ustedes cogen los documentos CRED del 2019, todo el 2019, hagan el ejercicio, los documentos CRED, ahí aparece la metodología, está identificado el problema, está identificado los objetivos que se trazan para regular el tema, están las alternativas y un análisis de esa alternativa. Entonces, digamos que, claro, como todo, pues hay que ir afinando la herramienta, pero se ha logrado. ¿Qué pasa si no se hace? ¿Qué pasa si no se hace? Si hay una norma que obliga, si no se hace, pues no se está cumpliendo un trámite. Si hay una norma que obliga. Y básicamente esa sería un poco la respuesta. Pues si hay una obligación de hacerlo y no se hace, pues se está incumpliendo un trámite, ¿no? Entonces el trámite incumplido tiene unas consecuencias ya pues en la vía judicial. Pero hasta el momento, con la adhesión a la OCDE, estamos haciendo los análisis de impacto ex antes. O sea, antes de ponerle a consulta a los ciudadanos, en el documento CRED número tal del proyecto de resolución aparecen los análisis de impacto normativo. Ahora, por supuesto, es una herramienta que pues hay que seguirla afinando y usted que pues lo puede decir desde la óptica de Perú. Sí, en otros países, por ejemplo, existe el órgano encargado de vigilar la mejora regulatoria, ¿no? En Perú es la Subsecretaría de Mejora Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros, en México está la CONAMER y aquí en Colombia quien hace las veces de vigilar que se cumpla con el análisis de impacto normativo es Planeación, pero hasta donde sabemos no tiene un rol, digamos, en otros países. La norma pasa previamente por este órgano encargado de vigilar la mejora regulatoria y es quien ordena o no que la norma ha cumplido, digamos, con los requisitos de análisis de impacto normativo y procede su legalidad, ¿no? En Colombia no está todavía eso. En Colombia, ¿no? Cada entidad se encarga de su análisis de impacto normativo, pero no tiene un órgano supervisor que se encargue de decir si se ha hecho bien o no. En México sí, en México CONAMER le dice a los reguladores sectoriales si se ha hecho bien o no la aplicación de la metodología. Colombia no hemos ido por ese camino institucional, entonces, pero pues es el caso de Colombia. Pero el caso de México, por supuesto, CONAMER fiscaliza si se aplica o no, bien o no, la metodología de análisis de impacto, porque es un órgano fiscalizador con esa competencia. Bueno, ahora sí creo que ya estamos con el tiempo. Muy bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias.